La contabilidad no es solamente para la SAT, es para vos. Si solamente utilizas la contabilidad para saber cuántos impuestos tenés que pagar de manera correcta, estás perdiendo muchas oportunidades y por tanto dinero. Porque los estados financieros son la mayor herramienta que tenemos disponible dentro de nuestra empresa para poder tomar decisiones inteligentes, pero aún así la mayoría los ignora. Bienvenidos a Educa tu Empresa, yo soy Juan Pablo Velázquez, me dedico a ayudar a empresarios que han crecido su negocio de manera empírica o a pura experiencia a que conviertan toda la teoría a decisiones inteligentes. Y es que la mayoría de empresarios solamente ven la contabilidad como un trámite más, como una obligación más que tiene que ver con la SAT y ya está. En otras palabras, un papeleo más. El resultado de esto es que solamente ven sus estados financieros a final de año, cuando se los envía el contador prácticamente por obligación. No saben de verdad si sus precios le generan utilidad por cada servicio, por cada unidad que venden, y tampoco saben por qué realmente no tienen el dinero que sientan que están ganando o que están vendiendo en la realidad. Y es que si no utilizamos los estados financieros y la contabilidad para tomar decisiones, es como que tuviéramos un carro de lujo guardado solamente en un garaje sin usarlo. Por ejemplo, en las asesorías que he dado a negocios pequeños, la mayor parte sienten que están vendiendo bastante o que les está yendo bien en el negocio relativamente, pero aún así a final de mes como que no entienden por qué no tienen tanto dinero como piensan que su margen es de 40%, pero tienen el dinero como que fuera tal vez de solamente ganarle un 20%, no saben cuánto tienen de inventario realmente, cuánto es el costo de mantener ese inventario, cómo se tiene que poder clasificar todos los costos realmente, tanto que ellos miran como los que no, porque son un poco más indirectos, y tampoco entienden ni la diferencia ni la importancia del flujo efectivo con respecto a la utilidad neta. Y por eso es que muchos negocios que están operativos y que sienten que por lo menos van en el camino, digamos, correcto, que más o menos venden bien, de la nada quiebran, porque realmente no tienen conocimiento de lo que pasa dentro de su negocio, dentro de su operación, y solamente se basan en lo que venden o en parámetros generales que realmente no nos indican si estamos haciendo bien o no las cosas, porque ignoramos la contabilidad y las finanzas. Y tampoco hay que ser un genio en las finanzas, no hay que estudiar un MBA, no hay que tener, digamos, años de experiencia en banca, por ejemplo, para poder entonces tomar en cuenta la contabilidad o las finanzas para las decisiones inteligentes. Simplemente hay 3 documentos que nosotros tenemos que comprender y tenemos que poder interpretar para entonces realmente aprovechar los datos que nos da nuestro contador y entender las finanzas. Y estos son los 3 estados financieros. El primero es el estado de resultados, que a grandes rasgos nos va a decir cuánto vendemos, cuántos son nuestros costos y cuántos son nuestros gastos y nuestra utilidad, dividiéndolo entonces en distintas categorías que nos van a facilitar también conocer cuál es la mayor proporción tanto de costos, gastos y dónde se estanca nuestra operación, o cuáles son las categorías que más nos rebajan la utilidad. En el balance general, que se nos indica qué es lo que poseemos, qué es lo que debemos y cuál es la posesión que tienen los accionistas, vamos a encontrar información muy importante, especialmente sobre inventarios y deuda. Tenemos demasiado inventario, tenemos muy poco inventario, cómo afecta esto a nuestros costes, y además estamos sobreapalancados en deuda, o todavía podemos utilizar más el poder de la deuda externa para poder generar mayores utilidades. Y en el flujo efectivo, que nos muestra realmente cuánto dinero tenemos disponible dentro de la empresa para poder cumplir con obligaciones, para poder invertir o para poder generar grandes desembolsos de dinero, también vamos a encontrar bastante información interesante, porque al estar dividido en 3 secciones principales de operación, de financiación y de inversiones, entonces nos permite realmente encontrar en dónde está nuestro dinero y qué pasa con nuestro dinero, en dónde entra y dónde sale, y entonces poder optimizar nuestros procesos o encontrar dónde están las fugas de dinero. Y entonces me podrías decir que volvemos a lo mismo, entonces, de entrar en tanta cuestión que es complicada de finanzas, de números, de Excel, donde no comprendemos nada de lo que se está hablando si no somos expertos en finanzas. Pero te voy a dar exactamente las claves o los parámetros que tienes que evaluar, por lo menos para saber si tu empresa está operando bien o necesita mejorar algunos de los aspectos más importantes. Ahora lo que te voy a dar son varias métricas o parámetros que tenemos que evaluar y en qué momento podremos evaluarlos como que están bien y cuándo los tenemos que mejorar, para que entonces los evalúes en tu negocio de manera práctica con el Excel que te voy a dejar en la descripción, que es una plantilla para que puedas modificar la información y entonces evaluarlo por ti mismo. Y como puedes ver, en la plantilla de Excel está completamente todo listo para que solamente ingreses los datos que quieras evaluar, y entonces ya automáticamente se calcula absolutamente todo. Y entonces, ¿cuáles son esos parámetros que tenemos que evaluar para saber si nuestra empresa va por buen rumbo de manera práctica, sin meternos en tanta cuestión como muy técnica? Y la primera métrica es el margen bruto, que nos va a indicar la eficiencia que tenemos para poder generar un servicio, producir un producto o en general poder distribuir lo que nosotros vendamos. La fórmula que utilizamos para esta métrica son nuestras ventas menos nuestro coste de ventas, que como digo es lo que nos cuesta producir un producto, generar un servicio o distribuir nuestro producto, y entonces esto lo vamos a dividir total dentro de las ventas.
Y como también puedes ver en el Excel, ahí están los parámetros que deberían ser correctos para distintos tipos de industria, tanto en distribución como en algún tipo de retail o una manufactura que sea más o menos ligera. En distribución tendría que estar por encima de 20%, si está por debajo de 20% significa que tenemos que ponernos manos a la obra para encontrar dónde podemos mejorar nuestro margen bruto, porque nos deja muy poco margen entonces para realmente poder cubrir todos los gastos operativos, o sea, los gastos fijos y el resto de obligaciones que tengamos, y por tanto una pequeña utilidad. Y en la manufacturera ligera o en general el resto de productos que sean físicos, tenemos entre un 30 y 50% que tendría que ser, digamos que al menos lo mínimo. Pero sí, en general siempre tenemos que apuntar a poder elevar lo más que podamos, especialmente el margen bruto, porque dependiendo del margen bruto vamos a poder entonces ser más eficientes en el resto, vamos a poder apalancarnos más en los gastos fijos y por tanto generar más utilidad. La segunda métrica es el margen neto, que nos dice la eficiencia total de nuestra operación, ya incluyendo todo el coste de ventas, que era lo que hablamos del margen bruto, los gastos fijos, que son toda la parte de gastos operativos, obligaciones financieras, impuestos. Entonces nosotros en este caso tenemos que tener una utilidad neta por encima del 10% para que sea sostenible en nuestra empresa, y también siempre tener cierto margen, digamos que para poder cubrir cualquier gasto o cualquier desembolso que sea extraordinario. Y si tenemos ese margen que es muy pequeño, normalmente para poder arreglarlo tenemos que ir a evaluar y a reducir nuestros gastos ya sea operativos o gastos financieros, que nos referimos a todo el tema de pago de intereses. El tercer parámetro es la rotación de inventario, que nos indica cuántas veces al año, en este caso, vendemos todo lo que tenemos en bodega y que por tanto tenemos que volver a abastecer de manera completa nuestra bodega, nuestro almacén, en general la capacidad de nuestro inventario. Aquí el parámetro varía bastante según el tipo de producto que vendamos. No es lo mismo obviamente vender productos perecederos como comida a entonces pasar a vender productos, por ejemplo, de tecnología, que sí que se pueden almacenar durante mucho más tiempo, pero en teoría tendríamos que estar entre 6 y 12 veces al año. Si es por debajo de 6, normalmente significa que estamos vendiendo muy poco y que entonces está vaciando y rellenando muy poco el inventario, por lo que tenemos que buscar cómo vender más o cómo rotar más este inventario. Y si es más de 12 veces, hay que evaluar si realmente no estamos, digamos que con precios muy bajos o con muy poca fricción a la hora de la compra, que solamente nos genere mucho más proceso con una menor recompensa de utilidad. Luego tenemos el promedio de días de cobro, que es en promedio cuánto nos tardamos en poder cobrar todas nuestras cuentas que tenemos de haber vendido el crédito a clientes. Sobre todo, al igual que la siguiente métrica, van muy alineadas a lo que son las políticas de la empresa y también el tipo de producto que vendamos y con qué tipo de clientes estemos trabajando. Pero entre más rápido sea este ciclo de días de promedio de cobro, o sea, más rápido podamos cobrar todo eso que vendimos al crédito, mucho mejor, porque así vamos a poder realmente integrar todo ese dinero de regreso a la operación. La sexta métrica sería el promedio de días de pago. Ahora es al revés. ¿Cuánto nos tardamos nosotros o cuánto es los días promedio que nosotros nos tardamos en poder pagar a nuestros proveedores o a cualquier otra persona con la que tengamos o hayamos recibido un crédito? Y en este caso también es al revés, tenemos que poder alargar lo más que podamos este periodo para entonces poder tener más dinero disponible durante más tiempo antes de tener que cumplir con obligaciones. Y la idea es que por lo menos sea más, digamos, tengamos muchos más días de promedio de pago que de cobro. Así nos ingresa dinero mucho antes y tenemos tiempo disponible todavía sea para operar, o por lo menos para siempre tener caja disponible para pagar a estos créditos o proveedores que tenemos. Y la séptima, y una que es muy importante y que me gusta mucho, es el ciclo de conversión de efectivo, en la cual tenemos que sumar todos los días promedio de inventario más los días promedio de cuentas por cobrar, y le vamos a restar los días promedio de cuentas por pagar. Y esta métrica lo que nos dice es cuánto tiempo nos tardamos en poder convertir cada quetzal o cada dólar que entra en nuestra empresa como inventario hasta que lo cobramos y que por tanto genera utilidad. Y esta métrica, entre más cercana esté a cero, o sea, más corto sea nuestro ciclo de conversión de efectivo, mucho mejor, porque significa que somos más eficientes para poder entonces generar efectivo, que es lo que nos sirve realmente para poder cumplir con obligaciones, invertir y también para entonces poder repartir dividendos dentro de la empresa. Y como te digo, este Excel que te dejo completamente gratis en la descripción, metes tus datos y automáticamente calcula todas estas métricas que te digo. Entonces, como puedes ver, al utilizar estas métricas muy importantes que puedes encontrar en los 3 estados financieros, realmente puedes utilizar toda esta información como un GPS para tomar decisiones con claridad, para no endeudarte de más, para no tener inventario de más, para operar mejor y sobre todo para poder generar más utilidad sin necesidad de vender más. Y creo que con esto entonces queda claro cuál es la diferencia entre simplemente un dueño de negocio, alguien que trata de sobrevivir, y un empresario que sabe cómo utilizar la información para tomar decisiones y realmente dirigir su empresa a generar utilidades.
Y si quieres profundizar más en todo el tema financiero, de reportes, de estados financieros, de métricas financieras, tomar decisiones inteligentes, precio, costeo, flujo, absolutamente todo, te recomiendo que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, en absolutamente todos lados, para que puedas aprender mucho más con el contenido como este largo, donde me tengo un poco más a explicar, y el contenido corto. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esto es Educa tu Empresa. Yo soy Juan Pablo Velázquez y nos vemos en el siguiente video.